Buen día, mi nombre es Oscar Martínez, soy estudiante de la clase de Máquinas Eléctricas 1, sección 0900, y en este video haré un ejercicio de circuitos magnéticos tomando en cuenta la reluctancia de un entrehierro. En este ejercicio nos dan el siguiente enunciado. En la siguiente figura se muestra un núcleo hecho de tres materiales distintos con permeabilidades dadas, la cual es permeabilidad 1, permeabilidad 2 y permeabilidad 3. La permeabilidad 1 es 1000 veces la permeabilidad del vacío, la 2 es 2500 veces la permeabilidad del vacío y la 3 es que tiende al infinito. Calcule la longitud que debe tener el entrehierro para que en él exista una densidad de flujo magnético B igual a 0.18 Tesla. Desprecie la dispersión de flujo magnético. También nos proporcionan la corriente que circula en las bobinas, que son 3 amperios, la cantidad de vueltas que tiene la bobina, que son 200 vueltas, y la profundidad del núcleo, que tiene 3 centímetros. Entonces, nos dan el campo magnético y nos piden la longitud en el entrehierro. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta la reluctancia, porque es la única fórmula que disponemos que relaciona la longitud física de un material con los demás valores que podemos circular o encontrar, mejor dicho, en un circuito magnético. El circuito magnético sería el primer paso a realizar para resolver cualquiera de estos ejercicios. Entonces, si tomamos en cuenta la bobina de una sola vez, podríamos disponer de dos reluctancias en serie, porque si observamos este lado, podemos ver que las reluctancias dependen de tres cosas: de la longitud, de la permeabilidad y del área. Pero en este caso estamos trabajando en esta sección que tiene una sola permeabilidad. Entonces solo deberíamos depender del área, deberíamos tomar en cuenta el área. Entonces tenemos que este lado aquí, que es perpendicular a las líneas de flujo, son 2 centímetros. Estos 2 centímetros los tendríamos que multiplicar por los 3 centímetros de profundidad y tendríamos el área de esta sección de aquí. Pero en esta sección de aquí también tenemos 2 centímetros, es decir, tienen la misma área. Entonces podríamos decir que este y esta la estamos sumando de una sola vez. Entonces podríamos poner aquí reluctancia 2 de una sola vez y reluctancia 1, que vendría a ser la reluctancia de este lado de aquí, porque tiene 1 centímetro, tiene distinta área. Esta, si lo quisiéramos hacer de manera más sin saltarnos pasos, tendríamos que observar aquí una reluctancia, otra aquí y otra aquí, teniendo 3 reluctancias. Ahora, tomando en cuenta la polaridad de la fuente, solo tenemos que tomar en cuenta la dirección de la corriente en la bobina. Si enrollamos nuestros dedos en dirección de la corriente, el pulgar nos da la dirección en la que iría el más. Y la bobina tendría una fuerza magnetomotriz que es igual a la corriente multiplicada por el número de vueltas. Entonces en este caso sería 3 amperios por 200 vueltas, que sería 600 amperios por vuelta. Ahora, analizando a la columna central, podemos observar que tenemos dos reluctancias en serie, porque tenemos la reluctancia del núcleo y la reluctancia del vacío, porque el núcleo tiene una permeabilidad μ que nos dan en el ejercicio, y el entrehierro tiene la reluctancia del vacío, o sea, tiene la permeabilidad del vacío. Entonces tenemos reluctancia 3 y la reluctancia del entrehierro. Y con estos datos vamos a trabajar para encontrar la longitud que nos piden. Si analizamos esta sección de aquí, vemos que tenemos tres materiales. Si analizamos primero el área, podríamos decir que este tiene 2 centímetros de lado perpendicular a las líneas de flujo, este también 2 centímetros y este también 2 centímetros. Entonces podríamos decir como que si fuera todo una sola misma, pero no, porque tenemos tres materiales distintos, porque la reluctancia también depende de la permeabilidad. Entonces tendríamos tres reluctancias en serie, pero si nos fijamos en lo que nos da el enunciado, dice que la permeabilidad 3 tiende al infinito. Entonces, si nos vamos a la fórmula de la reluctancia, vemos que si ponemos μ aquí, que tiende a infinito, la reluctancia tendería a un valor muy pequeño. Entonces simplemente la podemos ignorar. Entonces solo vamos a tener dos reluctancias en serie, que sería la reluctancia 4 y la reluctancia 5. Ahora, trabajando con las reluctancias para ya formar el circuito magnético y trabajar con
el flujo que está en medio de la columna central aquí, vamos a trabajar con la reluctancia 1. La reluctancia 1 podremos decir que tiene una longitud de 0.1 metros, tomando en cuenta la longitud media, porque sería esta parte de aquí, medio sería 2 centímetros, la mitad de eso sería 1 centímetro, más todo esto que sería 8 centímetros, más la mitad de esto que sería 1 centímetro. Entonces sería 10 centímetros, que es igual a 0.1 metros. La permeabilidad es μ1, la colocamos aquí. El área sería 0.01 por 0.03 de la profundidad. Y esto nos daría una permeabilidad de 265.258.24 henrios a la menos 1. Ahora, para la segunda reluctancia, tenemos que tener en cuenta lo mismo. Sería toda la longitud media, que sería este 0.5 centímetros más 6 más 2, pero como es lo mismo aquí, solo podríamos eso multiplicarlo por 2. Entonces al final nos quedaría una longitud media de 0.17 metros por μ1 por 0.02 por 0.03, y esto nos daría una reluctancia de 225.469.50 henry a la menos 1. Ahora, analizando esta sección de aquí, esta sección la analizaremos de último, porque es las reluctancias que contienen el dato que queremos ver, y con esto sería más fácil reducirlo analizando esto primero. Entonces tenemos la reluctancia 4, que tenemos esta parte de aquí, porque contiene la parte del material 1, que serían 2 centímetros, la mitad de este 4, más este 1 de aquí, más este 1 de aquí, porque es la mitad, más este 1, más este 1, más 6 de todo esto, más 2. Entonces, la reluctancia 4 al final me daría 0.14 o 14 centímetros por 1000 veces μ sub 0 o μ sub 1, como quieran ponerle, por 0.02 por 0.03. Entonces la reluctancia 4 me va a dar un total de 185.680.77 henrios a la menos 1. Entonces ya tenemos 3 reluctancias. Podemos continuar con la cuarta reluctancia, que sería la reluctancia 5. Entonces, con la reluctancia 5 solo tenemos esta parte de aquí, que solo es esta parte del material, una permeabilidad de 2. Entonces la longitud es de 0.08 metros, 8 centímetros, μ2, que es 2500 veces μ sub 0, por el área, que sería 0.02 por 0.03. Y esto nos daría un total de 42.441.32 henrios a la menos 1. Entonces, trabajando con la columna central, tendríamos la reluctancia 3, que es la reluctancia del núcleo. Si nos fijamos en esto, en esta parte columna central, y tocamos la longitud total, sería esta, la mitad de 2, 1, más todo esto, que sería 8, más 1, que serían 10, menos la longitud del entrehierro. Entonces sería 0.1 menos L, 10 centímetros menos la longitud. La permeabilidad 1, porque corresponde al material 1. Entonces ponemos aquí 0.04 por 0.03, porque este es el lado perpendicular a las líneas de flujo. Y solo lo dejamos expresado porque no tenemos esta longitud. Para la longitud del entrehierro, lo mismo. La longitud es la que tratamos de encontrar. Aquí la permeabilidad es la del vacío, solo tenemos μ sub 0, y en este caso nos dicen que hay que despreciar la dispersión del flujo magnético. Por lo tanto, podemos tomar el área que corresponde a esta sección, porque no nos dicen que hay un aumento de área, entonces simplemente podemos tomar el mismo área. A veces nos dan que es un aumento de 5%, 4%, entonces hay que multiplicar 1.04 o 1.05 por
el área que sacamos de esta sección. Entonces ya tenemos todas las reluctancias. Ahora lo que podríamos hacer es hacer un circuito magnético de manera de que quede ya un circuito equivalente más fácil de observar y trabajar. Entonces tendríamos una resistencia equivalente aquí, que sería la suma de R1 más R2, la otra resistencia equivalente aquí y otra resistencia equivalente aquí. Entonces, si tomamos resistencia equivalente 1, aquí sería resistencia equivalente 2, y aquí tendríamos otra resistencia equivalente 3. Ahora, 600 amperios por vuelta. Ahora, nos proporcionan el B en este lugar, que es en el entrehierro, que está en serie con la reluctancia del núcleo en la columna central. Entonces, si tenemos B, sabemos que esto es igual a flujo entre área, y nosotros lo que nos interesa es el flujo en esta columna, y el área sería la misma de la sección central que está en serie con el entrehierro. Entonces, para sacar el flujo, como ya tenemos B, que es igual a 0.18 teslas, el flujo sería igual a 0.18 por el área, que es igual a 0.04 por 0.03, y esto nos daría un flujo igual de 0.216 miliweber. Ahora, como ya tenemos el flujo, lo que podemos hacer, dando primero las resistencias equivalentes, que por esto sumándolos daría 490.727.24 henrios a la menos 1. Esto daría 228.122.09 henrios a la menos 1. Y esta ya quedaría expresada. Esta resistencia equivalente 2 quedaría la suma de 0.1 menos L sobre 1000 veces mu sub 0 por área esta que sería la de la sección de la columna central, más L sobre mu sub 0 a 3. Si sacamos factor común, 1 sobre 1000, podríamos sumar esto de manera que quedara lo siguiente: 0.1 menos L más 1000 veces L sobre 1000 veces mu sub 0 a 3. Entonces la resistencia equivalente 2 nos quedaría 999L más 0.1 sobre 1000 veces mu sub 0 a 3. Entonces, la estrategia aquí es tratar de encontrar esta resistencia equivalente, que sería esta de acá, con el flujo que nos acaban de dar. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es hacer mallas, si estuviéramos analizándolo como si fuera un circuito eléctrico, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, si aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, diciendo que aquí viene un flujo 1 y aquí viene un flujo 2, en esta malla de aquí nos da esto, más resistencia equivalente 1 por el flujo 1 más resistencia equivalente 2 por el flujo que acabamos de encontrar. Esto igual a 0. Esta es una ecuación. Entonces, como ya tenemos una ecuación, la otra ecuación sería la ley de voltaje en este nodo de aquí, que nos va a dar que las fuerzas magnetomotrices de este y esta son iguales. Entonces ponemos flujo 2 por reluctancia equivalente 3 es igual a flujo por reluctancia equivalente 2, y despejamos para el flujo 2 para dejar todo en términos de flujo del cual ya disponemos. Entonces despejamos para este flujo y ya tenemos dos ecuaciones. Ahora, la última ecuación vendría aplicando de una ley de corrientes de Kirchhoff, que sería análogo
las corrientes son análogos al flujo, por lo tanto podemos aplicarlo. Sería flujo 1 es igual a flujo del cual disponemos más flujo 2. Si reemplazamos el flujo 2 aquí, obtenemos que flujo 1 es igual a flujo más flujo o resistencia equivalente 2 sobre resistencia equivalente 3. Entonces ya podríamos poner que el flujo 1 quedaría en términos de esto, si quisiéramos sacar factor común, pero mejor solo podríamos disponerlo así de una sola vez. Ahora que hemos encontrado el flujo 1 en función del flujo que ya disponemos, podemos reemplazar este flujo obtenido en la ecuación que primeramente sacamos de la ley de voltaje de Kirchhoff en la primera malla. Entonces, si reemplazamos esta ecuación en esta, obtendríamos 600 es igual a la resistencia equivalente 1 por el flujo 1. En este caso sería flujo por 1 más resistencia equivalente 2 sobre resistencia equivalente 3 más resistencia equivalente 2 por el flujo. Aquí lo que nos interesa es encontrar la resistencia equivalente 2. Entonces, si reemplazamos los valores de la resistencia, que es resistencia equivalente 1, y lo multiplicamos por el flujo, nos da que es 105.997 por 1 más resistencia equivalente 2 sobre 228.122.09 más el flujo que ya disponemos, que es 0.16, 216 por 10 a la menos 3, resistencia equivalente 2. Entonces, despejando aquí para resistencia equivalente 2, nos da un total de 726.458 henrios a la menos 1. Y como ya tenemos la resistencia equivalente 2, que se relaciona con la longitud del entrehierro que nos interesa obtener, simplemente igualamos esto a la longitud, a la resistencia equivalente que ya teníamos, que equivale a 999 L más 0.1 sobre 1000 sub 0 por el área 3, que sería 0.04 por 0.03, que es de la sección de la columna central. Entonces, lo único que tendríamos que hacer aquí es despejar para la longitud, y nos daría un total de 9.95 por 10 a la menos 4 metros, o podríamos decir que es aproximadamente 1 milímetro, o si lo queremos dejar en las mismas unidades que todo lo demás, podríamos decir que es 0.1 centímetros.